Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ezequiel, el que armó el grupo de WhatsApp. Ahí aparecimos. Y el curso está a cargo de Sofía Sagüez, que ya tuvieron una clase, o no sé si uno o dos, o una, no sé si una no se hizo, no sé qué pasó. Bueno, los otros dos docentes con los que damos, es así, nosotros somos docentes, para que sepan, con Ariel y con Ramiro, en muchas universidades de muchos temas. Eh, y acá con Sofía Sagüez, bueno, colaboramos, no sé hace cuánto, ya hace un montón, 10 años, puede ser, no, no sé, perdí la cuenta, puede ser que más. Em, y damos 12 clases, podríamos dar más, pero bueno, son las que damos. Y 4 doy yo, 4 Ramiro, 4 Ariel. Ahí está. Creo que es así, no estoy seguro. Hicimos un cronograma. No sé si a Ari les pasó, si les pasó un cronograma o no de nuestras clases. Si no les pasó, les tendríamos que pasar. ¿No les pasó? Yo para que sepan que nuestras clases siempre son a las 5 normal, mandamos link, todo en orden. Em, ¿Les Sí, pasaron? pasa el cronograma. Digo, eso sí lo pasó, ¿no? Pasaron un cronograma con las próximas tres Ariel clases. la vez Bien. pasada. Yo no escucho nada. Si me están hablando, no estoy escuchando nada. No, no me están hablando. Sí, Eh, pasaron un cronograma, pero no está completo. Hay 3 clases nada más. Perfecto, está bien. Work in progress. Eh, Vamos cambiando los temas todo el tiempo porque un poco nos aburrimos y cambiamos las cosas que damos. Somos no repetidores seriales. Estamos todo el tiempo cambiando. Por eso puede ser que pasamos 3 clases. Pero después las vamos a completar todas, Victoria. Entonces está bien. Lo importante de ahí, ¿sabes qué es? Los días que saben que estamos nosotros. ¿Está? Después los completamos, pero medio que estuvimos charlando y llegamos a un consenso. Esta materia, este cuatrimestre, les digo lo que pasó, iba a ser presencial. Era originariamente presencial, después, esperen, que me está pasando algo, me están mandando muchos mensajes. Voy a, voy a poner como que no me lleguen. A ver si puedo. Tengo mi hijo que está yendo a un cumpleaños en un Uber, lo mandé. Cuando me diga que llegó 5:25 y está todo en orden, saco el WhatsApp así dejan de llegarme mensajes. Tal vez hasta esa hora esté desconcentrado. ¿Qué quería decir? Me perdí. Ah, estuvimos hablando con Ariel y con también Ramiro y medio que llegamos a un consenso de qué va a ser. Ah, ahí está. Que este curso era un curso originariamente presencial y después pasó a virtual con la pandemia. No es virtual, a distancia, vamos a decir. Y este cuatrimestre volvía a la presencialidad, pero por un error administrativo es a distancia. El que viene no. Y eso un poco nos descolocó, porque nosotros damos clase también los lunes y jueves, les cuento para que sepan, que es más o menos el curso espejo, que es constitucionalismo social. Este es constitucionalismo económico, pero les digo la verdad, casi que vamos a dar lo mismo. Em, y es lunes y jueves de 8 a 9:30. Yo tenía una rutina hasta la pandemia, que era, yo daba clases de 5 a 6:30, me iba a nadar en la pileta de la facultad, y a las 8 daba la clase de 8 a 9:30. Por supuesto que entraba sin ganas de verlos, me comía 15 Guaymallens y no quería saber nada con la clase siguiente. Pero la pandemia alteró todo ya hace bastantes años. Y ahora para mí que a mitad de año, cuando vuelvo a ser presencial,
vuelvo a mi rutina de 5 a 6 y media, natación, me desarmo, me desalmo y vuelvo de 8 a 9 y media ya sin ganas de ver a nadie. Bueno, y en constitucionalismo social, que es espejo de esta, vamos a cambiar las últimas 4 clases. Acá vamos a hacer 4 clases que son de marco teórico. Ahora explico con los primeros textos que les dejamos. 4 clases que son de, vamos a decir, si quieren, revoluciones modernas o revoluciones burguesas o la instauración de lo que es el capitalismo. Y 4 clases que serían de historia argentina, que es el capitalismo en Argentina. ¿Sí? Siempre con el anclaje institucional de la materia. Ah, no, mentira, 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 mentira. 4 de marco teórico, 4 de historia argentina, que es constitucionalismo, y 4 de coparticipación. Ahí está. Así lo vamos a escalonar. Em, mm, nosotros, y bueno, y en constitucionalismo social vamos a trabajar la reforma laboral. Vieron que hubo una ley de modernización laboral que se votó el, antes de que empiecen las sesiones ordinarias. eh, y ahí vamos a trabajar ese tema en esa materia, porque justo como es constitucionalismo social, vamos con esa. Pero acá no, y trabajamos con participación que nos parece medular eh, para lo que es, bueno, nuestro marco teórico con el que empezamos hoy. Nosotros somos profesores, tanto Ariel como Ramiro como yo, somos abogados, pero la verdad somos cientistas sociales, los tres damos en ciencias sociales. ¿Y eso por qué se los digo? Ya empecé la clase. Porque, si tienen preguntas me dicen, porque no estoy diciendo nada. La evaluación va a ser al final de las 12 clases. Puede ser un trabajo práctico o puede ser un oral de los temas que estamos dando. Eso como para sintetizar. Y yo no sé si les contó Safía Sagüez que... Ah, también está Soledad Alposta que va a dar clases. ¿Les dijo o no les dijo? Bueno, no importa, se van enterando. Y yo sé que Sofía les toma trabajos prácticos sobre casos que ella da. ¿Les dijo eso, sí o no? Sí. Y después nosotros les ponemos nuestra nota y promediamos todas las notas. ¿Está bien? Y eso es todo. Si participan en nuestro curso de 12 clases, bueno, es un componente fundamental de la nota, les digo la verdad. Si participan es más importante que el trabajo, eso es así. Porque ya nos alcanza con que les interese el tema, pero bueno, si no algo les tenemos que tomar. Bien. Em, sí. Em, les contaba. Como somos docentes en ciencias sociales, nosotros no tenemos una visión del derecho como lo principal. Es decir, el derecho para nosotros, lo jurídico, si quieren, el espacio de lo jurídico, no es la Biblia, ¿correcto? El derecho para nosotros cumple una función dentro de una red de relaciones, ¿ok? No es que para nosotros, en nuestra forma de verlo, em, hay una sociedad y hay un derecho que regula las conductas sociales. Eso no existe en nuestra forma de ver las cosas, sino que hay una institucionalidad y cumple una cierta función y hay una sociedad y un orden que se ayorna o no a ese derecho, que está ahí jugando, ¿sí? Es decir, para nosotros no es una centralidad ni es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con el derecho? Lo descentramos, lo sacamos del lugar en el que la facultad lo pone
la Facultad de Derecho, que es la centralidad, el derecho como las normas que regulan las conductas en sociedad para una convivencia pacífica, todo eso no existe. Lo digo así rápido, pero lo digo con vehemencia. ¿Para qué? Para que no dejar dudas. ¿Está claro? Son afirmaciones dogmáticas de rechazo a la verdad, si quieren. Más que decir, eh, ¿es una bajada de línea, si me preguntan? Sí, por supuesto. Como la de cualquier docente en cualquier materia. ¿Está bien? Lo que pasa que esta es una bajada en la que rechazamos los dogmatismos. Entonces tratamos de comprender más que de enojarnos. ¿Ok? No es un curso de la indignación. ¿En qué sentido lo digo? Ustedes me van a entender y si no me preguntan. No es que vamos a decir en nuestras clases, hay un derecho y no se cumple, ¿por qué? No, no vamos a transitar ese camino de una teoría del deber ser y un ser que no se ajusta. No vamos a atravesar ese camino, ¿está claro? Sino que vamos a tratar de comprender qué función cumple el derecho en el orden que tenemos. Y por eso muchas veces hacemos un trabajo histórico. ¿Para qué? Para entender cómo el derecho muchas veces es la cristalización de una lucha de fuerzas, de una conflictividad, porque hay una sociedad que es desigual y hay pugnas naturales, porque hay desigualdad, como siempre la hubo en toda la historia de la humanidad. Y eso también nos permite a nosotros relajarnos con nuestras este, preferencias ideológicas o nuestras ideas partidarias, porque no, no es desde ahí que hablamos, sino del lugar de la comprensión. Por supuesto que es una comprensión subjetiva. Eso significa que no es que somos ajenos a las ideas y a los temas que trabajamos. Mm. Eh, y ahí nosotros les dejamos por eso las primeras clases son de marco teórico. Y puede ser una sacudida al inicio. ¿Por qué? Y porque la facultad es muy positivista y jurídica. Y todas las materias son, bueno, contratos. Los contratos son de esta forma, obligaciones son de esta forma, penal tiene que ser. Todo es un gran deber ser, ¿entienden? Y es como que ustedes no están de acuerdo, me lo pueden decir, pero hay un permanente eh, desacople, esa sería la palabra si quieren. Esperen un segundo. Clau, ¿te vas a quedar? ¿Te vas a quedar acá? Cerrame así porque justo. Sí, tranquila, cerrá así yo no escucho lo. Eh, Disculpe interrupción, pedís una compañía que está intentando entrar. No tengo a nadie. Yo tengo ahí. Hay una chica que mandó por el grupo Catalina Santamaría. ¿Y qué hacemos? No sé, dice, le podrá avisar al profe que estoy esperando para unirme. Díganle qué dice el profe. Le digo que no aparece. Claro, tengo acá abiertos todos los participantes y cuando va apareciendo cada uno, yo los tengo abiertos al lado de ustedes acá en la compu. Y cuando van Ok, apareciendo, les voy como dando clic todo el tiempo, tipo aceptar, aceptar, aceptar. No sé si es un intruso que me está espiando ahí o. le dije. Sí, Quizás sale y se vuelve a unir. sí, sí, que salga y que entre de vuelta. Si no, le tiramos un cable y que se una así. Que me puede llamar por teléfono y hacemos una llamada de línea. Escucha. Ahí está. Catalina. A ver. Bueno. Eh, Obvio que me desconcentré con la merienda de mi hija y Catalina. Y Profe, así. esto sería más como desde el punto de vista de Cosio, que él habla sobre una interferencia intersubjetiva, si no me equivoco, que habla que el derecho tiene que ver más como una interacción entre las personas y los grupos sociales, que él se va más de la rama del positivismo, Cosio, se va más hacia la teoría ecológica. No sé quién es Cosio, pero hay un Cosio que Ah, conocía, que es un mexicano, creo. ¿Quién es Cosio? fue abogado en la UBA. No hago ni idea. Sí, ¿Pero qué dice? sí. Él habla sobre sobre que el derecho más que todo es una interferencia intersubjetiva y que se basa más que todo en la conducta. Es decir, ya y entre las relaciones entre
las relaciones sociales y que nunca se debe evaluar el derecho de forma aislada, siempre a Bueno, través de los patrones sociales. sí, o sea, sin ninguna duda, lo que pasa que es así, ustedes están formados en esta facultad, aparte ya están en la parte de CPO, ¿correcto? Entonces vienen con una formación muy fuerte del desacople. Para que me entiendan, habrán escuchado constantemente cosas del estilo de la división de poderes no se cumple, una cosa así, por ejemplo. No hay independencia entre los poderes. ¿Escucharon frases de este estilo? O así como son consignistas, o del estilo, no sé, el Parlamento es una escribanía del Ejecutivo. A veces no, muchas veces no. Pero la frase, digo. O vivimos en un estado de excepción. ¿Escucharon, por ejemplo, esa? Vivimos en un estado de excepción. Como que la norma no se cumple y estamos en una permanente excepción suspendiendo la norma hasta tanto las condiciones no estén dadas como para cumplir con el ordenamiento previsto. Eh, los desajustes, los desacoples, solo existen en la medida en que comprendamos el orden a partir del deber ser del derecho. Y por eso les decía que la mirada que tenemos es una mirada descentrada, en donde pone al derecho en un lugar, no como que no cumple una función, pero no la eh, de lo que debe ser, por eso decía que no es la Biblia, sino que, como vos decís, Emilis, está ahí afectando las relaciones sociales, bueno, a decir de Cossio, como dijiste, y lo comprendemos como un elemento más en las relaciones sociales, ¿correcto? Y puede tener influencia, o tiene influencia, en el primer concepto que les dejamos del primer autor que pusimos ahí dentro de los textos, que es Rinesi. Yo no sé si lo vieron, que les dejamos un textito con conceptos básicos. ¿Vieron es este, por si no lo vieron, no sé si, acá les comparto. ¿Ven mi pantalla? El primero que dejamos es este, ¿ven que está acá? ¿Están viendo ahí? Y, y ahí Rinesi habla, o sea, explica algunos conceptos como para arrancar a pensar, si quieren. Y el primero, bajo acá un poquito, después lo leen, es este, el conflicto. Como conflicto como motor, ¿sí? Eh, Y a partir de ahí derivan otros conceptos como, acá está mencionado, poder, Estado, creo, y a ver, Estado y no sé si Política, política, sí, y democracia y política, sí. Em, y claro, porque lo que, si quiere, a ver, no hay por dónde entrarle a todos los temas, el universo es infinito, pero le entramos por conflicto, para empezar a pensar, porque el conflicto nos funciona como motor. Si hay conflictos, que hay desacuerdo, ¿correcto? Y si hay desacuerdos, que hay disputa. Y si hay disputa, eh, bueno, hay división de tareas, hay Estado, hay comunidad, hay orden, hay intento de desorden, porque hay alguien que no está conforme con el orden que le tocó. Y en realidad estamos mencionando estas simples palabras solamente para que ustedes sepan desde dónde hablamos, ¿sí? Si nosotros dijésemos que el orden jurídico es el mecanismo por el cual regulamos las conductas en sociedad para vivir pacíficamente y nos quedamos con eso, todo después va a ser desacople, porque lo que ustedes ven cuando salen a la vida, lo ven todos los días, es un constante desajuste en todo el orden. No hay un día en que la jerarquía de las normas, ¿se acuerdan de la jerarquía de las normas? No se esté violando todo el tiempo. No podemos permanentemente estar trabajando en la indignación. Entonces decimos, bueno, hay conflicto, hay desigualdad, hay puja por la distribución de la riqueza.
Esas son nuestras premisas como para empezar a trabajar, ¿correcto? Y a partir de ahí, si hay derecho, pensamos nosotros, en una comunidad, es que hay relaciones de fuerza instituidas, ganadores y perdedores en diferentes circunstancias, ¿sí? Y eso también nos permite pensar que las cosas podrían ser totalmente distintas a cómo son hoy. Y eso nos abre el panorama de pensamiento. Eh, si yo tengo que ubicar constitucionalismo económico, uno pensaría, bueno, ¿qué es constitucionalismo económico? La materia. Y uno diría, bueno, todos los elementos de la Constitución que hablan de lo económico, qué sé yo, por decir. Y yo, si les digo la verdad, por dónde tengo que empezar, lo vamos a trabajar, les tengo que decir, miren, es mi forma de verlo. La Constitución es un orden de propietarios para propietarios. Así fue forjada históricamente, en el momento de conformación del capitalismo en la modernidad. Revoluciones burguesas, siglos XVII y XVIII. No hay algo en la Constitución que no sea económico, si quieren. El hombre, ya ese concepto es un concepto económico, en el sentido de que somos ciudadanos en lo político, hombres en lo económico. Y no podemos trabajar todos los conceptos de la Constitución que hablan de lo económico. El espíritu es ese. ¿Está? Entonces, bueno, tomamos algunos temas. Para nosotros fundamental sobre el final, pero tenemos que llegar, es la coparticipación. ¿Ustedes saben qué es la coparticipación? ¿Qué es la Sería coparticipación? como una especie de sistema de impuestos donde todas las provincias tributan para la ciudad autónoma de Buenos Aires, para la nación, en realidad. Es el mecanismo de distribución de los recursos de la comunidad. Hay otros mecanismos de distribución de otros recursos de la comunidad, como por ejemplo la caja de jubilaciones y pensiones, otra gran caja. Hay muchas cajas. Pero la de la coparticipación, que reúne los dos impuestos más importantes, que son IVA y ganancias, también está el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque, pero en una parte coparticipable. Ya ahora no sé, porque va cambiando todo el tiempo el régimen. Nosotros vemos a la coparticipación, el mecanismo, ¿sí? Lo vemos como una forma de resolver una disputa, conflicto, el primer concepto, que en el inicio fue la guerra y que en algún momento la guerra se zanjó, ¿correcto? Y que ya la nación andando, sin que esté pensado previamente como de unos contra otros, el resultado de la lucha conflictiva derivó en el sistema de coparticipación que tenemos hoy, que nace en 1935. Si quieren, para nosotros, la coparticipación es la continuación de la guerra por otros medios, porque la coparticipación es la política, ¿correcto? Son los gobernadores y el gobierno nacional disputándose el reparto de los recursos. ¿Me siguen este razonamiento? Y eso, si no se ponen de acuerdo, termina en la guerra. Y si yo digo termina en la guerra, también tengo que decir empieza en la guerra. Porque para nosotros lo que hay de base, lo que subyace, lo que está ahí como algo temido a lo que no queremos acercarnos, pero siempre es una posibilidad, es la guerra. No cualquier guerra. Voy a citar a Hobbes. ¿Lo conocen? Thomas Hobbes, de nombre. Es la guerra más temida, que es la guerra de todos contra todos. Sobre esa guerra, sobre la posibilidad de esa guerra, en el año 1651, que es la Guerra Civil Inglesa, Hobbes dice, mejor inventemos algo nuevo para no matarnos entre todos. Y ahí él inventa la idea del pacto.
Ustedes escucharon hablar del pacto, el pacto de individuos que después deriva en el contrato, un pacto de sujeción entre el pueblo y su rey. Ese pacto es entre los propietarios y la monarquía. Y ese es el origen del contractualismo y es el origen de la legitimidad de la Constitución moderna, para evitar la guerra. Por eso lo que para nosotros subyace siempre y que es una posibilidad latente cuando todo se pudre, que vivimos en guerra, ustedes lo están viendo en el mundo, pero siempre es una posibilidad, si no, siempre la guerra es una posibilidad y la Constitución ahí está de alguna manera para conjurar o evitar la guerra y para mantener un orden, que es injusto, pero es un orden al fin. Injusto porque no todos están de acuerdo. Y es lógico que así sea. Y entonces nosotros tenemos que, en estas clases, trabajar estas nociones para descentrar el derecho, como lo vengo haciendo en estos minutitos que estoy charlando, para después charlar respecto de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la historia argentina y nuestras propias revoluciones en, en América Latina y en Argentina propiamente dicho, para después comprender lo medular que es la disputa por los recursos de manera territorial que hoy derivó en el conflicto que llamamos coparticipación. No es el único conflicto que existe, pero es un conflicto importante. Y podríamos charlar de muchos otros conflictos, pero bueno, tomamos este porque no está resuelto y nos divierte, este, el de la coparticipación. Nos divierte porque la coparticipación es algo desordenado, sucio, eh, inacabado, poco explorado, mal debatido, tratado normativamente cuando no debería ser así, no es un problema técnico la coparticipación, y por eso nos divierte, porque es como una laguna en la que podemos nadar, si quieren, y nos divierte en el sentido de trabajar el tema, explorarlo, sacarle el jugo. Comprender por qué se vota de tal o cual forma en el Congreso. Por ejemplo, no sé, hoy, si quieren, sería la ley de glaciares. ¿Vieron que se está votando en el Congreso la ley de glaciares? Eh, bueno, si yo le tengo que decir lo que pienso políticamente, es una bajada de línea, por supuesto, pero lo digo. Quieren explotar más recursos, no es muy difícil. A ver si sacan algo más del abajo para que alguien se lleve algo, supongo que será eso. Podemos estar a favor, en contra, si los glaciares se achican porque la humanidad se recalentó y nosotros estamos ayudándolos y eso se puede evitar o iba a pasar de todas formas. Pero si lo tengo que ver desde el punto de vista de la clase, diría, bueno, ahí los gobernadores no están recibiendo nada por coparticipación y quieren que se vote la ley a ver si reciben algo. ¿Me siguen este razonamiento? Y si lo tengo que asociar a la Constitución, diría, y bueno, lo que pasa es que en el 94, en una línea, en una sola línea, pusieron ahí como prenda de cambio, los recursos naturales son dominio de las provincias. No sé si saben que hay un artículo en la Constitución que es el 120, creo que 4, si no recuerdo mal. 124, 25. Bueno, ahí está, si Ahí. me lo buscan me lo dicen bien, pues siempre que lo tengo que decir pifio. Pero es una ¿No es sola el línea ciento que es el veintitrés ¿eh? Puede No, ser. creo que ¿No es 124. el 123? Bueno, búsquenlo y me lo dicen, pero es el segundo párrafo de ese artículo, que no sé si 123, 124, que dice abajo de todo, 124. ¿124? 124 es el dominio de los recursos de las provincias. Exacto, y vieron que es el segundo párrafo que dice bien clarito, los recursos de las provincias, o el dominio de las provincias, no sé cómo lo dice, pero son de las provincias, lo que hay abajo de la tierra, ¿sí? Básicamente es decir, miren, si hay algo abajo de este suelo, lo va a administrar el gobernador o gobernadora de la provincia. Así. Y como lo recibe muy poco por coparticipación, no se asuste con esto que digo, voy y vengo con los conceptos, lo vamos a trabajar muchísimo. Solo adelanto y vamos y venimos en flashback. Si recibimos poco los gobernadores porque cae la recaudación, y si cae la recaudación, significa que cae IVA y ganancias, y que tienen pocos recursos los gobernadores para hacer frente
a sus compromisos, sus chanchullos, lo que ustedes quieran, me da lo mismo. Vos dice, bueno, ¿dónde echamos mano? Bueno, podemos hacer contratos con algunos que vengan a invertir a la provincia, cualquiera que sea. Acá tenemos cobre, oro, petróleo, vientos, qué sé yo, lo que se les ocurra. Y si vienen y me tiran algo, me viene bien para mi campaña, para mi provincia, para repartir, para entre los míos, entre los de no sé quién, todo el arco ideológico, digamos, del gobernador de turno. Eh, y la verdad que estoy muy urgido por la ley. Y eso podría llegar a explicar una negociación entre nación y provincias. ¿Entienden esto que estoy diciendo? ¿Y esto de dónde surge? Bueno, en la Constitución del año 1949, si voy muy rápido, ustedes me dicen, yo estoy tirando mucha info mientras voy hablando, pero también lo voy diciendo así a propósito para que nos vayan conociendo. En la Constitución de 1949, no sé si saben que hubo una Constitución en el año 1949, estamos hablando de, bueno, clavado en la mitad del siglo XX. Estamos adentro del gobierno peronista, ¿correcto? Una sociedad de masas, fascista si quieren, no sé, pongan el nombre que quieran, era otra época. ¿Mm? Eh, de masas. Ahí hay un artículo que no sé si es el 39 o el 40, no lo tengo presente para esta clase, pero entre esos dos de ahí no sale, creo que el 40, que dice todos los recursos naturales y de los suelos son propiedad de la nación. Contra ese articulado es bueno, digamos, el derrocamiento de esa constitución en el año 1956. Siempre es el día porque es el de mi cumpleaños, que es el 27 de abril. Casualidad. Una proclama del gobierno de Aramburu y Rojas, el 27 de abril, deroga la Constitución de 1949. Menciono esto porque es parte del curso, porque lo vamos a trabajar y porque dialoga lo institucional con lo conflictivo y son debates del presente. ¿Entienden? Y es constitucionalismo económico. Y es descentrar al derecho, porque lo entendemos como un lugar de disputas también, no como algo pacífico. ¿Entienden? Sí. El que hace política con un espíritu conservador intenta sostener las instituciones tal cual están, el orden. Y uno piensa, bueno, porque es un orden que le gusta. Y el que se pelea con ese orden, se pelea con el derecho y está en la ilegalidad. Y ve al derecho muchas veces como un espacio de disputa, si cree en el derecho, pero cree que modificándolo podemos vivir una sociedad mejor. Entonces es como decir, yo peleo porque se vote, que se cumpla el artículo 14 bis, por llamarlo de alguna manera. Entonces es como que peleo por un mejor derecho. Hay otros que dicen, a mí el derecho no me importa porque no va a cambiar nada y quiero romper todo y bueno, soy anarquista, qué sé yo. Eh, y ahí ustedes van viendo que el derecho va teniendo diferentes funciones según la perspectiva de cada uno. Es una red. Nosotros tenemos para trabajar. Ahora voy a seguir 20, 25, media hora más. Digamos, el rol del pacto, la constitución. Esperen. Sí, mostrámela. Dudo muchísimo. Yo también. Porque este sería el ombligo. Usarla como ombligo. Y si ves que no. ¿Qué sería? Dejala que me la como después. Chau. Gracias. Sí. ¿Vieron el debate? Si la naranja era de ombligo. Estaba dudoso. Eh,
Sí, y decía, y después de la parte teórica, yendo y viniendo, tenemos la historia de las revoluciones, ¿entendieron? Y ahí van a aparecer, mm, no sé si saben, tenemos en... ¿Hay gente que no es de Argentina acá? Soy de Venezuela. Bueno, para Emilis entonces. Tenemos la Constitución de 1853-60. eh, Ay, me encanta de hablar de Venezuela. No de ahora, en general. Yo, por ejemplo, me estudié todo el pacto del punto fijo, del 58, hace 20 años. Recién llegaba Chávez. Eh, Acción Democrática contra Copey, todo eso. Bueno. Y la Constitución de 1853-60, que es la Constitución originaria, ¿correcto? Trabajamos mucho ese momento porque es el momento en donde se organizan las provincias, aparecen, emergen, como las antiguas intendencias del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Eh, y básicamente el control del puerto. Para nosotros esa noción es fundamental, digamos, lo que explica el conflicto eh, en el Virreinato del Río de la Plata 1776, en la época de la creación del virreinato, es en el mismo año de la independencia de Estados Unidos. Lo que explica ese conflicto es la posición geográfica de las provincias y el único puerto que está en Buenos Aires, en ese momento, ¿no? Porque toda la disputa es en torno a la tenencia del puerto. ¿Quién se queda con el puerto y el paso de las mercaderías? Y es en torno a ese conflicto que se construye este orden institucional. El artículo 31, ¿lo conocen el 31? Se citan todos los fallos. Ahí está, llegó mi hijo. ¿Me esperan que le mando un mensaje? Un chiquitín. Excelente. Listo, cerré el WhatsApp. Lo que explica el diseño institucional, eso, y el artículo 31, ahí está, pregunté, ¿se acuerdan del 31? ¿Qué dice el 31? ¿O ni lo tienen? De la Constitución, ¿eh? ¿Lo tienen o no? Acá lo tengo, profe. ¿Quiere que lo lea? Pará, antes que lo leas, Gustavo, pero tenelo ahí, tenelo porque me gusta tu actitud. ¿Saben cuál es el 31 o ni idea? Es la supremacía normativa, ¿no? Exactamente, bien, Franco, te agradezco. Es, es el artículo que habla de la jerarquía de las normas, entre otros, pero es el fundamental. Un día, ahora voy, quédate ahí, Gustavo, que ya te lo hago leer, ¿eh? Un día, en una clase de elementos de derecho constitucional, estábamos al pedo, cuando no, en mi clase, y y un alumno me dijo, pero profe, me dice, así, hace mucho fue. Pero en la Constitución de Estados Unidos, ¿no está el 31? ¿Qué hicimos? Dijo, Vamos a leer la Constitución de Estados Unidos completa, a ver si lo encontramos." Así como un ejercicio de investigación. Y no lo encontramos el 31, no está en la Constitución de Estados Unidos el 31. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué sí está en nuestra Constitución el 31? Y además repasamos la Constitución, esta es para Emily, pero no es para Emily, es para todos, porque seguro que nadie sabe. En el 19 y en el 26, siempre hablando del siglo XIX, 1819, 1826, yo no sé si saben, tuvimos dos constituciones, ¿sabían? Bueno, una constitución que llamamos unitaria, 1819,
en donde el director supremo elegía a todas las intendencias o gobernadores de provincia, para que se entienda, y una constitución en 1826 del mismo tenor, que fue redactada a instancias de Rivadavia, que gobernó, no, digamos, literal, pero no explícitamente, pero gobernó todo ese periodo, digamos, está gobernado por Rivadavia, para que se entienda, hasta que se va a Rivadavia. Y esas constituciones tampoco tienen el artículo 31. Y la de Estados Unidos no tiene el 31. Y la del 31, que es la de la jerarquía de las normas, ¿qué dice Gustavo? Dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No Ahí está, obstante, ahí está, cualquiera ahí está, ahí está. Y hasta ahí está bien. Y todas las autoridades de provincia están obligadas a ajustarse a ella. Artículo 31. Esta constitución es la ley suprema y todas y bueno, y los tratados y las leyes que dicte el nuevo Congreso. Y todas las provincias, todos los gobernadores de provincia, cuando dice todas las autoridades de provincia, ustedes tienen que leer todos los caudillos provinciales con sus propios ejércitos. Tienen que ajustarse a ella y no pueden tener sus ejércitos y no cumplir con esa constitución. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, no puede haber ejércitos internos, ¿sí? Y la nación, dueña del puerto, que se lo quita a Buenos Aires, ¿sí? Es la que va a decir qué se hace y qué no se hace. Esto, ustedes saben que la Constitución se sanciona en 1853 y Buenos Aires, que es esta capital donde yo estoy ahora, estoy a 4 cuadras de la Embajada de Estados Unidos, que es donde se gobierna, no quiere soltar el puerto, ¿entiendes? No quiere soltar el puerto. Entonces, ¿qué hace Buenos Aires? Se retira en 1853. Dice, no, nosotros no vamos a participar de ese país que están armando. Lo estoy sintetizando. Me voy con mi puerto y me quedo con el puerto. Y hasta 1860, con Mitre, no va a haber nación. Y cuando ingresa a Buenos Aires es porque Mitre es presidente de la nación y ya no más gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo esto lo vamos a desarrollar. El artículo 31 es fundamental porque habla de nuestra geografía y está diciendo, el puerto es de la nación y Buenos Aires no lo puede tener más, porque el puerto es de todos, no de Buenos Aires. ¿Sí? Esta es la génesis de la Constitución. Y claramente es una disputa por los recursos. Es netamente económico, pero también muestra cómo la Constitución no es un orden pacífico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero les voy a decir más para que se entienda esto del derecho descentrado. Cuando en la Constitución, en el año 1819, escuchen, me voy más para atrás, 1816, ¿qué pasó en 1816? Independencia. La independencia. La independencia no es un acto pacífico, es una declaración de guerra, ¿correcto? No es que, ay, nos independizamos, qué lindo, no, es una declaración de guerra. Profe, le podría preguntar, es una declaración de guerra, pero ¿contra quién sería? Porque España en ese momento estaba controlado por José I de Bonaparte, francés, y ¿no sería una declaración de guerra contra Francia o contra el Imperio Español? No, Bueno, no lo entendería. no, tenés un mini, mini, igual me gustó Gustavo que sabes, pero tenés un mini, 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 mini error en los años. Igual podría haber pasado eso, como dijiste, y que le declaráramos la guerra a Francia. De hecho, le hicimos si tenemos un día de la soberanía que inventó Cristina,
es por lo de las cadenas que están ahí, porque entró esa flota anglo-francesa. Pero en realidad, en 1814, Gustavo, y para todos, no solo para Gustavo, se restablece la monarquía porque cae Napoleón y se desmantela todo su imperio y se restablecen las monarquías en el mundo y vuelve Fernando VII al trono. Y cuando vuelve Fernando, nosotros ahí estamos en la disyuntiva. ¿Napoleón no muere en Waterloo en 1815? Él no muere en Waterloo. Me gusta igual, me encanta que sepan todas estas cosas. No, no muere en Waterloo, pero me gusta también. Él pierde esa batalla, pero él después se muere en esa isla donde vivía, Corso. Santa Ah, Elena. Santa Elena. Sí, 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 pero ahí pierde la batalla fundamental. De hecho, te voy a decir una cosa más, Sebastián. Él en realidad pierde, se va y después quiere volver al año y después pierde en Waterloo y pierde definitivamente. Me acuerdo porque hicimos un podcast con mi prima que no tiene nada que ver, donde hablábamos de la relación entre Napoleón y Josefina. Josefina lo boludeaba a Napoleón, quiero que sepan eso. Le metía los cuernos, cosas En la terribles, película lo muestran ¿sí? mucho eso. ¿Eh? En la película lo muestran bien eso. Ay, no lo vi, pero bueno, está la El tanda vínculo de de... ellos dos es Sí, tristísimo, para Napoleón es tristísimo. sí, de hecho después Sí, él se también tenía un enoja y complejo empieza a salir bastante él grande con el como... tema de la altura. ¿Cómo? Tenía un complejo bastante grande con el tema de la altura. Pues eso no sé. No era tan pequeño. Milei lo resolvió con zapatillas altas, ¿vieron? Y con el, no, y con el banquito. Napoleón no sé qué haría. Bueno, no me quiero distraer, no. Escuchá, Gustavo, vuelvo. Se restablece la monarquía en 1814 y después está hay un pacto en 1815. Todas las monarquías vuelven al mundo en 1816. Nosotros declaramos la independencia y la guerra continúa, ¿correcto? Después pasamos a tener unas guerras internas en 1820. En 1819 cuando sancionamos la Constitución, en el artículo número 1 de la Constitución, que es el mismo que tenemos hoy, pero es de 1819, dice que somos un Estado republicano. ¿Ubican ese concepto? Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Creo que le dije bien, tipo cura, ¿vieron? Bueno. Y cuando ahí dice republicana, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que no somos una monarquía. Y no es que había muchas repúblicas en el mundo en ese momento. Era Estados Unidos y no sé si alguna más. ¿Entienden? Entonces era una declaración de guerra. Y ustedes hoy lo ven pacífico. Decir, bueno, sí, somos una república. ¿Qué país no es una república o no se dice una república aunque no lo sea o aunque no respete la división de poderes? Pero en ese momento el derecho era una bandera de lucha. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Y si nosotros vemos el derecho hoy, lo vemos como objetivado. ¿Qué quiero decir? Vemos como si ahí no hubiese pasado nada, como si no hubiese corrido sangre, ¿entienden? Como si todo hubiese sido se hubiese hecho con felicidad, nos damos la mano, nos sentamos en una mesa y resolvemos el hambre. Lo digo porque me acuerdo que Alberto apenas asumió, a los 2 días armó la mesa del hambre. Yo no sé si ustedes saben o eran jóvenes o qué. Alberto Fernández, ¿se acuerdan? El que fue presidente durante la pandemia, el de la fiesta de Olivos. Tampoco fue la gran fiesta, pero bueno, ahí se la podía haber hecho mejor. Pero bueno, eh, armó una mesa del hambre que sinceramente con Tinelli, a Tinelli lo tienen, ¿no? Si va a Tinelli no va a resolver el hambre. Bueno, quiero decir, las cosas no se solucionan así. Para mí se solucionan conflictivamente. No es que yo esté a favor de la guerra, pero entiendo que así funciona. Lo que estoy queriendo decir es que estamos con estos ejemplos que estoy dando. Estoy descentrando el derecho. Lo estoy poniendo como un campo de disputas. ¿Siguen esto? Bueno, voy con un concepto más y termino la clase, que me va a durar unos 20 minutos, pero no importa. Y cuarto la tengo que terminar, porque y media tengo que estar a 15 minutos de mi casa, en teatro para mi hija adolescente. Yo tengo todo así cronometrado. Mandé a mi hijo un cumpleaños en Uber. A mi hija la tengo que llevar en 15 y después lo busco a los dos. Y en el medio me tiré a clase. Voy. Bueno, hasta acá estamos con lo que estoy explicando. Estoy tratando de hacerlo didáctico, ¿vieron? Pero son conceptos densos los que estoy tirando. Ustedes tienen que leer. Ese es el compromiso. Ah, esperen, no les dije algo. Vieron que estamos grabando la clase.
es porque después quedan todas las clases grabadas. Esto no significa que no tengan que venir y participar, pero las ponemos a disposición en el mismo blog, ponemos las clases y tratamos de hacer una mini resumen de lo que se dijo en clase para que tengan como para que no se pierdan, ¿está bien? No es que es automático, por ejemplo, ahora me voy y de repente más tarde, mañana, el fin de semana lo hago y la dejo ahí, ¿ok? Y así van a quedar las 12 clases que damos nosotros, porque es a distancia. Cuando sea presencial, todo se desvanece en el aire. Y lo que pasó, pasó en la clase. Que está bueno un poco, ¿no? Murió ahí, lo que dijimos terminó ahí, se perdió. Bueno, eh, bueno, voy. ¿Qué pasa con esto del derecho objetivado? ¿Qué quiero decir con el derecho objetivado? Quiero decir que el derecho en algún momento aparece como algo pacífico, como el orden que debemos respetar, como el deber ser, como si ahí no hubiese pasado nada, ¿ok? Y está en permanente tensión. eh, Desde el lugar que lo quieran ver, desde el lugar ideológico del que lo quieran ver, está en tensión. ¿Está? No. Si no fuese así, sería muy sencillo explicar el orden. Explicaría la Constitución artículo por artículo y entenderíamos todo. Pero si la leemos la Constitución, no entendemos nada. Yo casi les diría que las constituciones son una pieza de museo que funciona en la actualidad, pero bajo otro orden. La del 53-60 tiene un espíritu. La del 49-57, siglo XX, tiene otro espíritu, y la del 83-94, estoy hablando de la Constitución de la Vuelta a la Democracia, y el 94 como el momento en que quiere consagrar ese orden democrático, es otro momento histórico muy distinto al actual, ¿ok? Y son como momentos de grandes cambios pensando un futuro que no fue, porque son constituciones que piensan en el futuro pero miran al pasado de ese momento. Y cada constitución hay que entenderla mirando el pasado de cada momento. Bueno, vuelvo un poquito para atrás, muy para atrás. Nosotros lo vamos a ver con la Revolución Inglesa, pero lo quiero decir ahora. En el año 1651, en el medio de lo que llamamos la Revolución Inglesa, ¿sí? Que fue una revolución, bueno, fue muy cruenta para que lo entiendan. Por ejemplo, al rey Carlos I le cortaron la cabeza, ¿sí? Había uno que llamaba Jacobo, después vino un Carlos y después vino otro Carlos. El Carlos el medio fue el que la pasó peor, ¿sí? Y la revolución duró, en Inglaterra estoy hablando, entre 1603, esa es una fecha que le pone Foucault, que lo tienen ahí para leer en uno de los textos, o un resumen, y 1689, ¿ok? 1603, si quieren pueden tomar nota, 1689. Disculpe, me tengo que conectar, no hay ningún problema. Bautista. Chao, nos vemos. Tranquilo. Gracias por avisar. Eh, mil, ¿Escucharon lo que acabo de decir? 1603, 1689. Ese es todo el periodo de la revolución. En el medio, entre 1642 y 1663, en el medio de todo el siglo, es el conflicto en sí, la guerra civil. ¿Ok? No es, no es Inglaterra como Estado contra otro Estado, no es Francia contra Inglaterra, es al interior del reino la gente revolucionada. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una guerra civil significa la gente despelotada, galeses, escoceses, normandos, sajones, todo el quilombo. Este es el momento en donde surge lo que se llamó el common law. ¿Escucharon hablar el common law, que es la ley común? La ley común hace referencia a la ley de los comunes, que son los que no tienen
títulos nobiliarios, por eso son los comunes. Y ellos quieren que en realidad es la ley de los sajones, los comunes. No hay problema, Florencia, nos vemos. Florencia Peralta. Igual, oigan, no estamos tomando lista, no se preocupen. Igual me gusta que me avisen porque habla de la buena educación. Chao, Florencia. Ese momento es el momento en donde aparece un autor, un intelectual. Un intelectual es alguien que piensa conceptos nuevos, ¿correcto? Pongan atención a esto que es la última parte de la clase que ya estoy terminando. Esta es la parte más importante, tal vez. Aparece un intelectual con un concepto nuevo. Un concepto nuevo es una palabra nueva, ¿ok? Es como si ustedes ahora inventaran una palabra que no existe. Es muy difícil hacerlo. Si les desafío que inventen una y no van a poder. Piensen. Bueno. Y aparece Hobbes, Thomas Hobbes, y le dice al rey, no a Carlos I que se murió, ya le cortaron la cabeza en 1649. Entonces, ante este temor, Hobbes en 1651 escribe un texto que se llama El Leviatán. ¿Lo conocen de nombre? Pueden googlearlo mientras no que no. Y si lo googlean, ponen imágenes y buscan la tapa. Que ya se las habrán dicho en el CBC, no sé dónde. Pero bueno, la pueden volver a buscar para refrescarla. Y ahí Hobbes inventa una palabra. ¿Qué palabra inventa Hobbes? ¿Hago una trivia o quieren arriesgar? Bueno, hago una trivia, ¿está bien? No, Leviatán no. Leviatán es un monstruo bíblico. No, tampoco. Él no habla de contrato social. Él habla de pacto de sujeción, que es mucho más, digamos, asimétrico que un contrato. Pero la idea es la misma. Bueno, él inventa una palabra. Igual está relacionado con la imagen. Si ustedes buscan Leviatán, ponen imagen y les aparece la tapa del libro, ¿correcto? Pueden hacerlo mientras hablan conmigo. O yo charlo. Y entonces buscan ahí la imagen y miran la imagen y ahí en la imagen sale la palabra. Estado no, porque a Santiago, no sé dónde está Santiago, pero te contesto. Santiago, él dice esto. Una. No, yo tengo esta idea, no es real. Esto me lo inventé yo, pero me recalza. Pero me lo inventé, no te voy a mentir. Él en un momento, la obra no se llama El Estado, la obra se llama Del Leviatán o, tampoco es gobierno, la obra se llama Del estado de naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa en este momento. Ese es el nombre completo. Entonces, la palabra estado, que es state, ellos en inglés no tienen estado con mayúscula. En inglés, state, por estado de estar o estado del estado nación, no hacen distinción en Inglaterra, ¿sabes? En inglés. Ponen state con minúscula, entonces hay como un juego de palabras. Es el estado en que me encuentro es, no sé cómo se dice en inglés, hablo pésimo inglés, la verdad que no hice inglés. Hablo francés, pero no inglés. ¿Cómo se dice el estado en que me encuentro en inglés? No, sería the The situation. state I'm actually in. Algo ¿Cómo, así cómo, cómo, sería. cómo, cómo? ¿Cómo? The Decime de vuelta. state I'm actually in. Ahí está. Ahí lo dijo Sebastián. El estado en que me encuentro. Y también uno ahí podría inferir, Santiago, digo yo, el estado. Como termina. Bueno, este es el estado en el que estamos. Y finalmente se termina siendo el estado inglés o el estado del reino. Pero si ven, entonces nadie me lo adivinó. Bueno, si ustedes miran la imagen, el Leviatán o el estado está compuesto por quién. En la imagen se ve qué hay adentro de la imagen del Leviatán. ¿Quiénes conforman esa fuerza? Mira, hagan zoom. Los eclesiásticos, Sí, ni que hablar. Son todas las fuerzas vivas de la sociedad inglesa del momento. Pero no los pone agrupados. No es que están los eclesiásticos. En realidad lo que hay ahí, y ahí viene la palabra son individuos. Esa es una palabra nueva. ¿Sí? Antes, tampoco es que se puso de moda automáticamente, ¿no? Antes eran todos súbditos de Dios.
Y era como que Dios estaba por encima de todos los hombres y de todos los súbditos. Todos somos criaturas del Señor, para que se entienda. Y por criatura me refiero hasta el jorobado de Notre Dame, un monstruo que está en las antípodas, que es algún lugar del otro lado de la tierra, pasando los océanos que están ahí, pero inalcanzables. No, por las climas, qué sé yo. Y a partir de cierto momento dejamos de ser súbditos de Dios para ser individuos, escuchen, ahora, individuos que nos juntamos y que decidimos voluntariamente, pudiendo gobernarnos cada uno a sí mismo, no hacerlo y delegar la posibilidad de gobernarnos en otro, con la transaccionabilidad de que yo le delego la posibilidad de gobernarme a él, pero él me garantiza seguridad. ¿Me entienden lo que acabo de decir? Y así se crea la ficción del pacto, ¿ok? Lo que pasaba en ese momento en Inglaterra, que es lo que pasa en realidad en todas las revoluciones modernas, es que los burgueses o capitalistas o los adinerados, los dueños de esclavos, los dueños de fábricas, los dueños de la tierra, los dueños de las parcelas, los dueños de los contratistas de obras del reino, los dueños de los préstamos, de los bancos, los dueños, se sienten tan poderosos que no quieren estar por debajo de la monarquía. ¿Me entienden? Y tenían sus propios ejércitos y se pelean con el rey y le presentan batalla. Y se pelean todos con todos. Y para solucionar este conflicto, Hobbes inventa esta teoría de decir, che, le dice al rey, deja de decir que sos súbdito, somos... El rey dice algo así, el rey dice, yo soy el enviado de Dios, dice el rey, ¿no? Y ustedes tienen que ajustarse a mí porque yo represento a Dios que está por encima de todos. Y a los burgueses eso no les gusta. Entonces Hobbes dice, no digas eso, decí mejor que somos todos individuos, que vos te vas a limitar en el ejercicio, que vos le vas a proporcionar seguridad, paz, propiedad y que se desarmen. Y hagamos un pacto de sujeción, en donde ellos entregan las armas voluntariamente. ¿Entienden? Y esa es la idea del pacto fundador de un derecho o una soberanía o una constitución. Y esa o ese es el origen de la Biblia actual, de la teología, si quieren, constitucional. Estoy haciendo un juego de palabras, ustedes no me malinterpreten. Es decir, que la fuente de la verdad no es más Dios, sino la razón de los hombres que deciden voluntariamente ajustarse a las normas que ellos crean. Y eso nos hace creer en el derecho como el orden que tiene que regular la vida en sociedad y lo que está bien, ¿sí? Y como que quien lo viola está violando el propio orden que creó. Y entonces por eso hace eso al derecho una cosa inmutable. Y por eso genera tanta conflictividad. Porque cambiarlo implica romper el pacto. Y no nos gusta vivir en el desorden. Pero además, quien se privilegia de ese orden va a acusar al que está afuera de querer alterarlo, de querer alterar el pacto social y la armonía. Y con esa narrativa en la era del republicanismo, que es la que vivimos de la modernidad, es que se criminaliza y se descalifica a todos aquellos que no están de acuerdo con el orden. ¿Entienden? Y en ese juego se establecen todos los debates que tanto nos apasionan. ¿Me siguen todo este razonamiento? Y entonces, para terminar, descentrar al derecho significa ponerlo, ubicarlo en cada momento en su momento histórico, ubicar a la Constitución, cada Constitución, ya sea de los Inglaterra, Francia, Estados Unidos o la del Virreinato del Río de la Plata, en su momento histórico, con las fuerzas en pugna en ese momento, y entender que todo esto está imbricado
con lo que nosotros llamamos la conformación de un mercado y el capitalismo, porque no es otra cosa más que eso. ¿Entienden? No es que hay capitalismo sin Estado, eso no existe. No es que hay capitalismo sin constitución, está todo de la mano entrelazado. Después hay debates, como por ejemplo, ¿hay capitalismo sin constitución? Por supuesto, pero no hay constitución sin capitalismo. Bueno, después es de laboratorio si podría haberlo o no. Yo creo que el capitalismo no es algo que va a desaparecer. Capitalismo es un modo de producción en excedente. Las relaciones entre los hombres son económicas. ¿Mm? Eh, ¿Cómo estamos? Eh, bueno, seguimos con esto la vez que viene. Los textos que tienen ahí de Nino, de Gargarella, de Foucault, que no es de Foucault, es de otra que habla de biopoder, Diana Pozzi, y de Rinesi, que tienen que leer y releer, son para ubicarnos, ¿ok? Ustedes me dicen, pero ¿esto qué tiene que ver después para probar? Y esto es lo que les permite hablar, ¿vieron? Parece que no tiene nada que ver y cuando lo leen después las ideas les van cayendo solas y dicen, ahora conecto todo con todo. Pero claro, hay que leer con paciencia. ¿Vieron? Nuestro curso, para terminar con los últimos 2 minutos, es como Karate Kid, ¿vieron? Ustedes vieron Karate Kid, la uno que es la única que vi, la de Daniel San. ¿Vieron que Daniel San le hace caso al sensei, que el sensei es el señor Miyagi? También puede ser el de Kill Bill, yo no sé si vieron Kill Bill, también ya quedó re vieja, pero estaba Pei Mei. Pero lo mismo, que Daniel San no sabe lo que está haciendo cuando le hace cerar y pulir y agarrar bichitos con una pinza, bien en el aire. Y él cuando entra a la cancha, vieron al ring y le tiran una piña y él taca, hace así y como que evita la piña y ahí como le cayó la ficha de ¿para qué mierda me estaba haciendo pintar la cerca? Dicen, vieron que los americanos de pintar la cerca, es re mexicano eso de la varillita, vieron del campo. Ustedes me entienden. Y es como que es un poco el curso es así, porque es como decir, pero ¿para qué estamos leyendo todo esto? Y en algún momento las fichas les caen. Y dicen, ahora entendí la de la patada de Daniel San, la pelea, la piña. Y al principio parece que está todo desconectado. Y después al final todo se conecta, ¿vieron? Y no me puedo adelantar tanto. ¿Ok? Así que lean y bueno, tenemos 12 clases para disfrutar. Bueno, si tienen dudas, ya no tengo más tiempo. Perdón. La vemos la vez que viene y vamos completando el cronograma, Victoria, que me dijiste, vamos a ir completándolo. Listo, después pongo la clase a disposición. Muchas gracias, profe. Que anden Buen bien. fin Chao, de... Chau, gracias. Chao, chau. Muchas gracias, chao. buen fin Chao, de- Muchas profe. gracias. Gracias por la clase. No, no es nada. Chao, profe.